Me imagino que muchos de vosotros ya habréis escuchado que uno de los fiscales de la Corte Penal Internacional ha decidido investigar lo que está sucediendo en Ucrania porque considera que hay indicios más que suficientes para pensar que allí se han podido cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Unos crímenes, por cierto, castigados con penas altísimas. Esto a simple vista plantea un problema, porque ni Ucrania ni Rusia son estados parte del Estatuto de Roma, que es el que crea la Corte Penal Internacional, con lo cual se plantean dos preguntas. La primera pregunta es, si Ucrania no es un estado parte del Estatuto de Roma, ¿la Corte Penal Internacional puede juzgar lo que suceda en Ucrania? Y la segunda pregunta es, si Rusia tampoco es un estado parte del Estatuto de Roma, ¿la Corte Penal Internacional puede juzgar a rusos? Hace unos días ya subí un vídeo a mi canal contestando a estas dos preguntas con bastante detalle, así que ahora simplemente os ofrezco un resumen. Si queréis más información, os remito al vídeo de mi canal. Vamos por partes y empezamos con la primera pregunta. Si Ucrania no es un estado parte del Estatuto de Roma, ¿la Corte Penal Internacional puede juzgar lo que suceda en tierras ucranianas? En principio la respuesta es que sí. Ucrania no es un estado parte del Estatuto de Roma, esto es verdad. Pero Ucrania sí ha autorizado a la Corte Penal Internacional hasta en 2 ocasiones para juzgar los crímenes que se puedan cometer en su país. Es cierto que la primera autorización, emitida en abril de 2014, es muy limitada, porque Ucrania simplemente autorizó a la Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes que se pudieran haber cometido dentro de un periodo temporal muy concreto, desde el 21 de noviembre de 2013 hasta el 22 de febrero de 2014. Pero la segunda autorización, emitida en septiembre de 2015, es mucho más amplia, porque ahora Ucrania permite a la Corte Penal Internacional juzgar todos los crímenes que se puedan cometer en su país desde el 20 de febrero de 2014 en adelante. Estas autorizaciones, particularmente la segunda, autorizarían a la Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes que se puedan cometer en Ucrania, sin necesidad de que Ucrania sea un estado parte, artículos 12 y 13 del Estatuto de Roma. Y vista la primera, vamos con la segunda pregunta. Si Rusia no es un estado parte del Estatuto de Roma, ¿la Corte Penal Internacional puede juzgar a rusos? También en este caso la respuesta es que sí. Es cierto que Rusia no es un estado parte del Estatuto de Roma, pero es que esto da igual. Una vez la Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar los crímenes que se pueden haber cometido dentro de un Estado, la Corte Penal Internacional puede juzgar a cualquier persona, sea de la nacionalidad que sea, incluidos por tanto también los rusos. Y la Corte Penal Internacional también podría juzgar a Putin, aunque sea un alto cargo, porque el artículo 27.1 del Estatuto de Roma nos dice que aquí no hay inmunidades, vamos, que aquí no se libra nadie. El problema es que el artículo 63.1 del Estatuto de Roma nos dice que no se puede juzgar a nadie que no esté presente. Es decir, que no podemos juzgar a Putin en La Haya mientras Putin está en Rusia. Si queremos juzgar a Putin tenemos que traerlo. Y como lo más probable es que no viniera por las buenas, habría que traerlo por las malas. ¿Cómo? Mandando que se le detuviese y que se nos entregase. Conclusión, ni Ucrania ni Rusia son estados parte del Estatuto de Roma. Esto es verdad. Pero, aún así, por los motivos que hemos dicho, la Corte Penal Internacional podría juzgar lo que está sucediendo en Ucrania y podría juzgar a rusos, incluido a Putin, siempre y cuando Putin estuviera presente. Hay que traerlo.